Presentamos al doctor Adolfo León Oliveros Tascón en su programa Magazine por la Paz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de lapazestéreo.com. Estamos en el Magazine por la Paz. Les habla Adolfo León Oliveros Tascón, su periodista amigo, promotor del sí en el plebiscito por la paz. Nos acompaña Herbey Arturo García. Muy buenas tardes, García. Muy buenas tardes. Un saludo bien contundente y muy lleno de energía a todos nuestros oyentes. Mire, señor García, le quiero contar lo siguiente. Sí. He elaborado un documento que se llama Refutando a Uribe. Resulta que el doctor Uribe, el senador actual y expresidente de la República de Colombia, en una entrevista en el New Herald, que se edita en Estados Unidos en español, el senador hizo unos reparos sobre los acuerdos de paz en La Habana. Hizo concretamente 7 objeciones. Voy a presentarlas. La objeción de Uribe la presento. Tengo un argumento en contra, o sea que trata de controvertir el argumento. Y después de eso, como metodología, entonces intervenimos para mirar cómo le hacemos pedagogía a este proceso que se avecina por el plebiscito. Quiero hacer un pequeño paréntesis de corto. Y ojalá no olvidemos, director, el protocolo que hoy publicó las FARC para... Sí, pero eso va al final, señor. Al final. Ya lo tengo aquí también, vea. Bueno. Eso va al final. Y sirve también como un argumento. También para lo de Uribe. Para lo de Uribe, pero... es decir, lo primero que se empieza es diciendo que se respeta la tesis del doctor Uribe. O sea, no se va a atacar la persona, sino que se van a controvertir los argumentos, las ideas. Aquí no me importa si el que las diga sea José Odulio Gaviria, Álvaro Uribe, Carlos Holmes Trujillo, Jorge Iván Zuluaga, cualquiera de los miembros del Centro Democrático que se identifica con esta doctrina tiene el derecho a plantear sus puntos de vista y nosotros, desde luego, a escucharlos y a contraargumentar. Primer argumento de Uribe, abre comillas, dice: las actuales negociaciones no aseguran una rendición de cuentas genuina por parte de los miembros de la FARC, responsables de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, y que sean castigados aquellos culpables de secuestros, asesinatos, abortos forzados, desplazamiento armado, ataques indiscriminados contra mujeres y niños inocentes. Por el contrario, el llamado acuerdo de paz servirá como un manto grueso de impunidad. Cierra comillas el argumento de Álvaro Uribe. Contraargumento, o sea, rebatir ese argumento. Dice: el acuerdo establece la creación de un tribunal especial conformado por magistrados elegidos por concurso de méritos, con requisitos de magistrados de altas cortes. La sanción se establece de 5 a 20 años, de acuerdo a la verdad, a la reparación a las víctimas y a la no repetición. Ese es el contraargumento. O sea que todos los crímenes de los que habla el senador Uribe van a ser juzgados, investigados y juzgados por el Tribunal Especial, donde existen unos magistrados que tienen requisitos de magistrados de sala penal de la Corte Suprema de Justicia. A ver, García, ¿usted qué opina? Sí, ante el argumento del doctor Álvaro Uribe, que con el mayor respeto se debe tener en este momento de la democracia y al portas de nosotros ya augurar la paz para toda Colombia, debo decir que no habrá impunidad, que el Tribunal Transitorio para la Paz acordado en La Habana tiene secciones y cada sección se compone de 5 magistrados,
3 colombianos y 2 extranjeros de la comunidad internacional, con requisitos, como dice usted, para ser magistrado de las altas cortes de Colombia. Lo otro, habrá penas, habrá verdad, y el que no se acoja a la verdad y al proceso probatorio de los delitos que se le imputan, tendrá sanciones elevadas desde el punto de vista de la punibilidad penal. Bueno, señor, el segundo argumento del doctor Uribe, fíjese, Sí. en el New Herald, el senador y expresidente, dice: los acuerdos con la FARC son ingeniosos en la forma en la que disfrazan la impunidad. Aunque habrá investigaciones, juicios y sentencias por violaciones de derechos humanos, quienes se declaren culpables serán eximidos en cada caso de pasar tiempo en la cárcel. Mire usted, antes de leer el contraargumento, cómo el doctor Uribe se contradice, porque está diciendo claramente, en el primer argumento él dice que va a haber una impunidad frente a todos los delitos atroces, pero en el segundo dice que sí van a haber sentencias y van a haber condenas por violación a los derechos humanos. O sea que hay una gran contradicción en un solo texto, se contradice en un punto y en el otro. Lo segundo, y este ya es contraargumento, son suposiciones del doctor Uribe. La justicia transicional de paz tiene el aval de las Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional y de la OEA, Organización de Estados Americanos. Lo que se negocia en este momento y que va a ser motivo de debate al momento de imponer condenas es el lugar o sitio para pagar la condena. En el gobierno de Uribe, los paramilitares estuvieron concentrados en Santa Fe del Ralito, en una hacienda, proceso que recibió críticas de varias ONG y del doctor Andrés Pastrana, en esa época también es presidente de la República. Andrés Pastrana decía, abro comillas, el proceso de desmovilización ha sido criticado, entre otras cosas, porque dicho proceso había servido para legalizar a capos del narcotráfico que se hicieron pasar por jefes paramilitares. A lo cual respondió el gobierno de Uribe diciendo que era un sartal de sandeces. En este sentido, ya se había pronunciado el gobierno de Estados Unidos, que dijo que 2 de los jefes paramilitares que se acogieron al proceso, Ramiro Banoy Murillo, alias Cuco Banoy, y Francisco Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, eran narcotraficantes y los solicitó en extradición. Otra de las críticas que le hizo a ese proceso el doctor Álvaro Uribe, tanto Andrés Pastrana como en aquel entonces el procurador Edgardo Maya Villazón, es que después de pasados 2 años de iniciado el proceso con la AUCE, no se ha dado el primer caso de reparación de las miles de víctimas de las autodefensas. De manera que, en ese momento, tanto el procurador como Andrés Pastrana fueron grandes críticos por ese proceso de Álvaro Uribe con los autodefensas, donde no hubo ningún tipo de reparación. Hoy, curiosamente, el señor Pastrana está unido con Álvaro Uribe para decir lo mismo que decía Pastrana hace unos años, hace 10 años. Entonces tenemos lo siguiente, mire, García. Por un lado, el doctor Uribe plantea que hay una forma ingeniosa para disfrazar la impunidad. Dice él que van a haber sentencias y que van a haber por violación de derechos humanos. Pero lo que él no le dice a la opinión pública es que los juicios penales son subjetivos. O sea que se van a juzgar es persona por persona, como se hizo también con la justicia transicional con los paracos. Es juicio contra A, juicio contra B, contra C, y quien tiene la carga de la prueba es el Estado. Siempre, en todos los procesos penales, la carga de la prueba la tiene el Estado.
y obviamente el titular de la acción es la Fiscalía, quien está trasladando y va a trasladar todos los expedientes que tiene contra los jefes guerrilleros. Esa es una gran realidad. La segunda realidad es que la Corte Penal Internacional acepta que las personas que resulten condenadas en esos procesos de justicia transicional puedan ser sometidas a otro tipo de sanción. No necesariamente tiene que ser confinado en una cárcel, sino que también puede ser con un extramuro, que puede ser detención domiciliaria, puede ser una penitenciaría especial, que puede estar en alguna zona campesina, con trabajo rural, etcétera. De manera que plantear que hay impunidad porque la condena no se cumple al interior de una cárcel es falso. Hoy en día en Colombia existe detención domiciliaria para la mayoría de los delitos que se cometen, y basta preguntar a dónde están los nules en este momento para saber que realmente son situaciones que están consagradas en el Código Penal y que existen mucho antes de que se firme este acuerdo. Sí, primero que todo, yo diría lo siguiente. Álvaro Uribe, con todo el respeto que merece como líder, está con sofismas de distracción sobre este tema. Por lo siguiente, cuando él, como presidente de la República, le tocó la desmovilización de la SAU, que elaboraron según la obra de la literatura colombiana del 2016, Horas Eternas, donde se muestra con evidencia dantesca los hechos macabros con sierras de las autodefensas. Esta gente fue procesada y no existen todavía sentencias de más allá de un poco de número de hombres y de mujeres de este grupo de las SAUs que han sido sentenciados. Yo diría que son muy poquitos. Lo otro, el tipo de penas han sido pírricas, exiguas, de 3 a 5 años. ¿Qué más puedo agregar? Con el M-19, que Álvaro Uribe fue el ponente del indulto, no hubo una condena ni una absolución sobre el caso del Palacio de Justicia y sobre la muerte de José Raquel Mercado. No hubo sobre muchos otros delitos que quedaron impunes. Segundo, debo decir que la punibilidad en el derecho penal trae varios tipos de penas, desde una multa hasta una justicia restaurativa, subrogados penales, libertad condicional, permisos extramurales, colonias agrícolas, en fin, es discrecionalidad del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad el tomar una determinación sobre este tipo de sanciones. Y el proceso de paz en La Habana está ajustado al Estatuto de Roma sobre delitos de lesa humanidad. Con eso termino. Ok, García, muy bien, lo veo muy bien. Bueno, gracias, tercer argumento del doctor Álvaro Uribe, periódico New Herald, y lo ha venido ventilando por todos lados. Dice él, comillas, el acuerdo también garantiza amnistía total por el tráfico de drogas, al ser designado como un delito político, el narcotráfico se puede beneficiar de la amnistía del Ejecutivo. Cierra comillas. Contraargumento, para rebatir la tesis de Uribe. En el acuerdo de justicia transicional se incluyó juzgamiento por el delito de narcotráfico con la venia del gobierno del presidente Obama. Sobre el tema se pronunció el presidente de la Corte Suprema de Justicia de esa época, Leonidas Bustos, y el tratadista Luis Ferrajoli, italiano, maestro del derecho penal, que dijeron lo siguiente. Primero, en el marco de un proceso de justicia transicional, el delito de narcotráfico puede ser conexo al delito político, en aquellos casos en los cuales sirva como instrumento para la guerra, cuando es utilizado como herramienta para sostener económicamente los fines políticos de la confrontación armada. Segundo, como consecuencia de lo anterior, el delito de narcotráfico puede ser objeto de amnistía de indultos cuando sea conexo a delitos políticos. Tercero, no existe una prohibición en el derecho internacional para amnistiar o indultar
a los responsables por narcotráfico cuando éste sea conexo al delito político. Y cuarto, si el Estado decide conceder amnistías o indultos en relación con el delito de narcotráfico, cuando éste sea conexo a delitos políticos, decae también la posibilidad de extradición, cierra comillas. Entonces, fíjese usted, García, que no solamente el presidente de la Corte Suprema de Justicia en su momento, Leonidas Bustos, el profesor y maestro del derecho penal, Luis Ferrajoli, que es una autoridad mundial en derecho penal, la jurisprudencia alemana y la italiana y la francesa, han dicho lo mismo. Es que una cosa es que el narcotráfico se ejerza para obtener utilidades en consumos individuales y otra que sea el ejercicio de una actividad que permita obtener ingresos para sostener la organización subversiva. Entonces, esa distinción es suficiente para que en el análisis que se hizo en La Habana se llegara a la conclusión de que el narcotráfico podía estar conexo con el delito político. Y esa conexidad hace que lo menor corra la misma suerte que lo mayor. O sea, que si hay amnistía para el delito político, también hay amnistía para el narcotráfico, que es el que sostiene el delito político. De manera que el señor Uribe, desafortunadamente, nuestro senador, querido senador, pues va en contravía de la jurisprudencia nacional e internacional. Va en contravía inclusive de los mismos Estados Unidos, de los gringos. Los gringos aceptaron el punto, porque los gringos entienden que Colombia es un país que está sembrado de coca en casi todas partes, y que la FARC, los helenos y los grupos alzados en armas aprovechan su presencia territorial para cobrar gramaje y para beneficiarse económicamente del narcotráfico. Eso lo aceptan porque es una realidad. Es como decir que en Afganistán los grupos subversivos se aprovechan el opio de los cultivos de opio, y en todas partes sucede lo mismo. ¿Cómo la ve ahí? Yo la veo muy clara, pero veo clara en el sentido del planteamiento que voy a hacer y el que hace Adolfo Oliveros, pero muy aberrante desde el punto de vista del derecho penal la posición de Álvaro Uribe. Primero porque la tipología o el tipo penal del delito de narcotráfico, cuando se busca la conexidad con el delito político de rebelión, si ese delito como tipo penal, el dinero que se consigue es para financiar la guerra, pues hombre, hay una conexidad obvia, evidente, que no tiene ninguna discusión. Allí no hay nada más que hacer sino conectarlo uno con lo otro, y el representante de los Estados Unidos en el proceso le dio el visto bueno a esto. Luego, yo no veo de a dónde sacado de los cabellos Álvaro Uribe unas posiciones totalmente falaces. Mire, el cuarto argumento de Álvaro Uribe dice: el acuerdo no incluye una exigencia para que la FARC entreguen los miles de millones de dólares en activos ilegales que han amasado a través del tráfico de drogas, cierra comillas. Contraargumento: el doctor Uribe de pronto saca las conclusiones desde el punto de vista de la causalidad próxima, o sea que para él, si la plata no está encima de la mesa, pues obviamente él no cree. Pero lo que sí dice el acuerdo es que las condenas a los jefes de la FARC dependen de la reparación económica a las víctimas. De tal manera que cualquier persona, cualquier ciudadano que tenga algo de cacumen y que analice las cosas medianamente, pues inteligente, concluye que se repara a la víctima es con plata. Claro. Y entonces se reconoce que ellos tienen un dinero que posiblemente lo tienen guardado. El Estado, en la Fiscalía de Perdomo, ubicó unos bienes en el territorio nacional, y seguramente la FARC van a entregar algunas cosas, pero lo que sí es cierto es que la condena depende de la reparación. El quinto argumento es que va unido, y lo digo de una vez así porque va unido con el otro, es que Uribe dice que la vasta fortuna ilegal de la FARC será usada sin duda para avanzar su agenda política después de su transición a partido político. Dice Uribe: dado el tamaño de su fortuna mala vida, las FARC se convertirían por mucho en la organización política más rica del país,
lo cual pondrá en peligro seriamente la estabilidad de la democracia colombiana, cierra comillas. Contraargumento. Primer contraargumento, la compraventa de votos es una práctica vieja de la politiquería colombiana, o sea que aquí en Colombia no existe la política sin plata. Aquí todos los políticos y los partidos políticos se han sostenido con los contratos y metiendo de la mano los presupuestos de las entidades estatales. Segundo, los paracos, en boca de Salvatore Mancuso, dijeron que, y estamos hablando del año 2002, que ellos habían cooptado, o sea que tenían el 40% del Congreso de la República. La senadora Claudia López, en una entrevista que concedió en el periódico Las Dos Orillas, el día 30 de enero del 2014, dijo, abro comillas, hoy hay más de 400 políticos siendo investigados por vínculos con estas organizaciones criminales, ya con la AUC. Hay 45 congresistas condenados y una cifra similar de alcaldes y gobernadores. Todavía es muy poco para la magnitud de la penetración, pero en todo caso ya hay esos dos precedentes. Sigue la senadora Claudia López, dice, te voy a dar un ejemplo concreto. En Antioquia, si la justicia no hubiera operado, el señor Luis Alfredo Ramos estaría hoy de prócer, haciendo campaña como candidato presidencial. Gracias a la acción de la justicia, él hoy está donde está, en una cárcel respondiendo por sus crímenes. Ese tipo de cosas ayudan a disminuir. Gracias a nuestro trabajo, ya no es el 35% del Congreso que está siendo investigado, sino el 17% más o menos. Cierra comillas, Claudia López. Entonces, estos contraargumentos son válidos. Mire, Arturo García. Sí. La politiquería en Colombia existe de hace muchos años. Sí, yo diría que siglos. De manera que en los últimos años, una curul de Senado Cámara cuesta entre 20 y 30 mil millones de pesos. Los concejales, para llegar a un consejo, gastan 1.000, 2.000 millones de pesos. Candidato a la alcaldía. En ciudades capitales, un candidato a la alcaldía que no tenga plata no tiene nada que hacer. Creer uno que porque sale una organización que sale de la subversión para ingresar a la institucionalidad, va a competir con unos mancos económicamente hablando, o unos mochos económicamente hablando, es una falacia. Los partidos políticos dominan las entidades estatales y saquean permanentemente el erario público con contratos fantasmas, robándose el 70% de cada contrato. Me parece mucho más grave los partidos políticos que hacen campañas políticas con el erario público que un partido político que de pronto haga campaña con producto del gramaje o de una cantidad de arandelas que dice el doctor Uribe, que no me consta, pero suponiendo que eso fuera así, éticamente es mucho más grave hacer campañas con los recursos de la salud y de la educación, que se lo echan al bolsillo, que hacer campaña cobrándole a los narcotraficantes por dejarlos pasar por sus territorios. Me parece mucho más grave lo primero que lo segundo. ¿Cómo la ve usted? Yo planteo lo siguiente que entra a tener mucho que ver con lo que usted dice. Álvaro Uribe, en mi criterio, quisiera equivocarme, pero fue presidente de este país porque hubo un movimiento alzado en armas que pretendía acabar con muchas cosas del país e incluso con la misma institucionalidad y refundar un Estado, según decía Ernesto Báez. Apoyaron electoralmente en una negociación recíproca, diciendo a Álvaro, presidente, maestro, y nosotros necesitamos un espacio político y una no extradición, además de no extradición, quedar saneados desde el punto de vista judicial. En ese sentido, nadie desconoce eso. Ahí está el senador Araujo Noguera en Valledupar, ese vallenato que su padre fue íntimo amigo de Alfonso López y lo recibió cuando Alfonso se posesionó en Valledupar. Araujo es un condenado de este producto de la relación narcotráfico Álvaro Uribe, presidente. Ahí está Piedad Zucardi en Cartagena, su esposo Álvaro García, y está el hijo del senador de la República, el senador García. Eleonora Pineda. Eleonora, donde la que le grabó el sancochito,
que él pedía tanto que le guardara el sancochito. Son más de 100 senadores y representantes que han sido procesados y no sé hasta qué punto condenados por esos delitos que acabo de mencionar. Mire, el sexto argumento de Uribe, que me parece importante también que lo analicemos, dice lo siguiente: las negociaciones que se adelantan en La Habana ya han envalentonado a la FARC y han impulsado el negocio de las drogas, en gran parte gracias al Plan Colombia, el programa militar, diplomático y económico de Estados Unidos para luchar contra el narcoterrorismo y los cárteles del narcotráfico en Colombia. El potencial de producción de cocaína de Colombia se redujo de 585 toneladas a 180 toneladas entre el 2002 y el 2011. Ese discurso de Álvaro Uribe entonces es lo siguiente: resulta que él dice que el incremento de los cultivos ilícitos en Colombia se han incrementado porque los diálogos de la FARC rebajaron el volumen a la acción del Estado. Eso es falso. El exministro Rudolf Hahn, en un análisis que hizo en la revista Dinero y en el periódico El Tiempo, dice que los cultivos de coca se han incrementado por lo siguiente. Uno, la fuerte devaluación de la moneda, del peso, que hace que la utilidad de los mafiosos se aumente. Anteriormente, por un kilo de coca puesto en Miami en $20,000, los mafiosos podían recibir 40 millones de pesos. Hoy, ese mismo kilo de coca puesto en Miami, el mafioso recibe 60 millones, más del 50% de utilidad. Primera explicación. Segundo, la pobreza extrema de los campesinos, provocada por la competencia con productos traídos del extranjero, donde existen subsidios, hace que el campesino se dedique a trabajar más sembrando coca, donde le pagan 3 veces lo que le pagan en los cultivos tradicionales, o el dueño de la parcela prefiere sembrar coca, que se la compran bien, y no sembrar productos de la canasta familiar o cereales que están totalmente desprotegidos por el Estado y sometidos a la ley de mercado. Y el tercer argumento que dice el ministro Rudolf Hahn es que las bandas criminales que quedaron de la desmovilización de los paras se tomaron el negocio, como es el clan Usuga. Entonces, estas bandas criminales que hoy están más fuertes que nunca, están regadas por todo el país, que el gobierno no las ha podido acabar, son las que justifican el aumento de los cultivos. O sea, no es el diálogo con la FARC el que haya justificado ese aumento. Algunos dicen que por haber dejado de fumigar con glifosato, pero resulta que eso no es cierto. Lo que hace que la gente se haya embalado es, primero, los mafiosos están ganando más plata que antes, por una circunstancia pues de pura chiripa, que es la caída del peso, que no depende sino del gobierno de Estados Unidos, no depende de Colombia. Del dólar, sí. Del dólar. Lo siguiente, la pobreza ancestral de campesinos, el abandono del campo por parte del Estado, la no presencia del Estado en el campo, la falta de posibilidades para el campesino, los malos jornales campesinos, la falta de seguridad social y la alternativa de sembrar coca. A un coquero, a un raspachín le pagan casi 100,000 pesos diarios, a un obrero o a un jornalero le pagan 25,000 pesos. Entonces el man que va de raspachín, con toda razón prefiere irse al cultivo de coca que a ir a trabajar a un maizal, a un sorgo, a un cultivo de sorgo, que ir a trabajar a una tomatera, un cultivo de sábila, un cultivo de maracuyá, un cultivo de papaya, porque le paga mucho más. Y además porque el que siembra los cultivos tradicionales siempre pierde con el paro camionero, pierde con la lluvia, pierde con el verano, pierde con las plagas, pierde en el mercado, el Estado no le subsidia nada, el bulto de urea se lo suben todo el tiempo. Los insumos, unos exorbitantes precios. Exorbitantes. Entonces la culpa no la tiene el diálogo en La Habana, sino factores objetivos que precisamente son motivo de discusión y de acuerdo en La Habana, que es lo que llama la famosa reforma agraria integral. ¿Cómo la ve ahí? Sí, es muy obvio lo que yo voy a decir. El problema que ha acrecentado los cultivos es porque esto ha sido una alternativa para los pobres hombres y mujeres y niños que viven en zonas donde no hay nada, donde no hay ninguna esperanza, donde la esperanza es esperar morir de hambre.
Entonces, miremos hoy, por ejemplo, la zona rural de Tumaco. Hombre, la gente cuando la entrevistan allá dicen, pero ¿cómo nos van a quitar el sustento? Entonces, la caída del precio del dólar y la caída del precio del petróleo a nivel internacional... No, el precio del dólar no ha caído, antes subió. Perdón, subió, sí, la del petróleo. La que cayó fue el peso, cayó el peso, que se devaluó. Pero eso parece que estos factores influyeron mucho dentro de la economía colombiana y una balanza de pagos que tenemos muy mala, donde es muy poco lo que estamos exportando en materia agrícola y mucho lo que importamos en materia agrícola. De tal manera que todo esto ha podido generar el aumento de regiones, sobre todo, mire Buenaventura, el área rural de Buenaventura, la gente está contenta, se están acabando los homicidios en Buenaventura. Los negros de Buenaventura vienen a bailar felices aquí, a Juanchito, y gastan la plata en los centros comerciales de Cali, y andan en sus buenos carros. Pero esa gente está feliz porque nunca el negro de Buenaventura la había visto. Siempre había bailado con la más fea. Eso es mi planteamiento. Bueno, séptimo argumento del doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República. Dice el viejo lo siguiente: los complejos acuerdos alcanzados con la FARC serán presentados a los ciudadanos en forma engañosa de preguntas simples que se pueden responder con sí o no, sin permitir que la gente decida sobre los méritos de los diversos puntos, sobre justicia transicional, política de desarrollo rural, democratización política y otros. También es preocupante que el gobierno haya presionado por una enmienda constitucional que reduce el umbral de participación del 50 al 13% de aquellos habilitados para votar, lo que asegura la aprobación del plebiscito a través del uso de fondos públicos para movilizar las maquinarias políticas locales, pero a costa de un mandato democrático significativo. Contraargumento: el plebiscito, contrario al referendo, que eso lo sabe también el doctor Uribe, solo permite dos respuestas, sí o no. O sea, no hay ninguna forma de uno decir que va a dividir la pregunta, porque solamente puede responder sí o no. En el caso, el doctor Uribe lo sabe muy bien, en el referendo que él hizo en el año 2003, donde le presentó al pueblo 13 preguntas, solamente pudo conseguir que le aprobaran una. Entonces, él sabe muy bien que si se le lleva al pueblo una cantidad de interrogantes, lo más seguro es que el pueblo no la va a entender. Entonces lo que hay que hacer es lo más sencillo, preguntar sí o no y punto. Ahora, en cuanto a rebajar el umbral, el doctor Uribe sabe que en las últimas elecciones en Colombia, pero concretamente en la del año 2015, que es la más inmediata, solamente participaron menos del 50% del potencial de votantes. Por eso la Corte Constitucional dijo que no se podía financiar el abstencionismo, porque el abstencionismo es antidemocrático. Entonces, los partidos y movimientos políticos solo pueden hacer campaña por el sí o por el no, con el objeto de que se suba el umbral. Pero el Congreso de la República, cuando expidió el acto legislativo, que bajó el umbral, o la ley estatutaria que bajó el umbral mejor, que fue revisada por la Corte Constitucional y que la encontró ajustada a la norma superior, tuvo en cuenta la historia de la participación política en Colombia. Por ejemplo, aquí en Cali, a elecciones de Consejo Municipal normalmente participa el 20% del potencial de votantes en Cali, el 80% se queda en casa. Para Asamblea Departamental participa el 15%. Para las juntas administradoras locales participan el 5 o el 6%. Para presidente de la República participa entre el 45 y el 50%. Para Congreso participa el 25%. Entonces, si el Congreso tiene en cuenta eso, pues obviamente el umbral no podía ser del 50%, porque históricamente nunca participó del 50%. El umbral tenía que hacer una cifra creíble, responsable, y además que desmotivara la abstención, y viene que surtió tanto efecto que una vez se produce la sentencia de la Corte Constitucional, el uribismo, que estaba con una encrucijada en el alma entre el no y el abstencionismo, decidió jugársela con el no, porque sabe muy bien que el abstencionismo es antidemocrático. O sea que los argumentos del doctor Álvaro Uribe en este punto son contrarios tanto a la realidad como a la norma constitucional.
Vuelvo y repito, el plebiscito solamente admite respuesta sí o no, y el umbral se baja al 13, que son 4,5 millones, porque es la realidad histórica de este país. En el último plebiscito que se hizo en Colombia, participaron 4.200.000 personas en el año 1957, perdón. ¿Cómo esperar que en un plebiscito donde no hay lechonas, trago, buses, vayan a participar más de esa cifra? Es casi como imposible. Como se trata es de que la gente salga a votar, es que el umbral es el mínimo, pero eso no quiere decir de que no puedan salir 15 millones de personas, pueden salir, porque la idea es sí o no, que gane el sí o gane el no, pero que la gente no se quede dormida en la casa dejando que otros decidan por ellos. Sí, primer punto que yo diría, el referendo o el plebiscito, el plebiscito para precisar jurídicamente. Si dice referendo ya es otra cosa. El plebiscito que se aprobó tuvo 8 debates constitucionales en las comisiones y en las plenarias del Congreso de la República. Tuvo la revisión de la asesoría jurídica y del presidente de la República sobre si firmaba o no firmaba ese proyecto, y el control automático de constitucionalidad. Desde el punto de vista entonces de la legalidad, no hay nada que objetar allí. Lo otro se ha funcionado sobre una teoría práctica, valga el pleonasmo o la redundancia, un fenómeno práctico donde se busca que los guarismos puedan ser factibles en situaciones que pues tienen unas características muy específicas. Por último, quiero decirles, no es nada raro que se desborde la votación del sí a la paz en el plebiscito cuando se vaya a realizar. Bueno, ya para finalizar, pues también para controvertir un argumento que no lo planteó en el New Herald, pero sí lo ha planteado en varias entrevistas. El doctor Álvaro Uribe ha dicho siempre que no iba a haber dejación de armas, lo cual es absolutamente falso. Hoy se conoció un pronunciamiento de los delegados de la mesa que se ha firmado el 23 de junio, pero hoy se hicieron públicos porque ya se acordaron, entre otras cosas, lo siguiente. Primero, que son dos procesos simultáneos, cese el fuego y dejación de armas, que requieren delimitar detalladamente cualquier movimiento para evitar errores. Comillas. Estos protocolos que serán anexados al acuerdo del fin del conflicto son el desarrollo detallado de asuntos tales como: 1. El monitoreo y la verificación. 2. Las reglas que regirán el cese de fuego y hostilidades bilateral y definitivo. 3. La seguridad. 4. Los detalles logísticos. 5. La dejación de las armas, puntualizó el doctor Humberto de la Calle Lombana. Frente al proceso de dejación de armas, que se dará en un plazo de 180 días, se acordó que a los 8 días de la firma final, las FARC entregarán toda la información sobre la cantidad de sus integrantes. Como ya lo habían anunciado las partes, la misión política que encabeza las Naciones Unidas se encargará de la recolección y el almacenamiento en contenedores del armamento. No solo el inestable, tatucos o cilindros bomba, sino que los miembros de esa guerrilla tendrán que entregar las armas individuales en 3 fases. Hasta el día 90, el 30%. Hasta el día 120, el 30%. Y hasta el día 150, el 40% restante. Desde esta misma semana se empezarán a abonar el terreno para la concentración, según informaron miembros de la FARC y el gobierno, acompañados de representantes de los países garantes, Cuba y Noruega, y del Comité Internacional de la Cruz Roja. Iniciarán las visitas a los municipios con el objetivo de ubicar y delimitar las zonas veredales. Con esta noticia que sale de la mesa de negociaciones de La Habana, también se utiliza como contraargumento para que en su momento lo que afirmaba el Centro Democrático, de que la FARC iban a hacer política con armas, es absolutamente desvirtuado, porque no solamente porque se dé el acuerdo entre la FARC y el gobierno, sino porque las mismas Naciones Unidas
la Cruz Roja Internacional, los países garantes se van a encargar de que las armas se recojan todas, tanto las artesanales como los cilindros bomba, los tatucos, como las que son de fabricaciones muy técnicas, muy sofisticadas, como los fusiles, los lanzagranadas, etcétera, granadas también. De manera que me parece oportuno que hoy haya salido este comunicado, porque refuerza los contraargumentos que hemos utilizado para tratar de crear una conciencia entre la ciudadanía de qué es lo que se negoció en La Habana y qué no se ha negociado. Porque sigo insistiendo que el tema del plebiscito es algo que debe manejarse como una pedagogía, sin descalificar, al contrario, sin referirse a la persona en términos negativos, no. Hay que referirse y controvertir la idea, la afirmación o el mensaje que manden los que están en contra del proceso de paz. Esa es la labor de pedagogía que hay que hacer, porque vuelvo y repito, la gente está en libertad de votar sí o no, pero la clave aquí y la obligación para el votante y para los que motivan la votación es que exista una votación informada, que el votante conozca los pros y los contras de los acuerdos alcanzados en La Habana entre el gobierno nacional y el grupo guerrillero de la FARC. Tengo el alma insuflada hoy, Adolfo. Le voy a decir por qué. Para mí hay relevante 2 puntos del protocolo. Lo uno, las coordenadas que se entregarán el 10º día a la Organización de Naciones Unidas, donde están las armas no convencionales y todo tipo de armas que las FARC puedan tener en su momento. Ese punto me parece muy relevante. Y el otro punto es el día 8º. Es el número de hombres y mujeres y niños que las FARC van a pasar a las Naciones Unidas para verificación de las personas que van a ingresar a los puntos de veredales transicionales y a los puntos de concentración. Yo pienso que hemos dado un paso muy importante en el día de hoy y que cada día se hace más posible el sueño de la paz en Colombia. Bueno, me despido de todos los oyentes del Magazine por la Paz. Los invito a que sigan escuchando este programa. La misión nuestra es contarles a ustedes lo que está pasando, analizar la noticia, presentar los 2 puntos de vista. Hoy hemos escuchado la exposición del doctor Álvaro Uribe en el periódico New Herald de Miami, 7 observaciones que el doctor Uribe ha hecho a los diálogos de La Habana. Nosotros hemos analizado los 7 puntos y hemos adicionado otro más, que es el de la dejación de armas, que él no lo mencionó, afortunadamente en su momento ya había claridad sobre el tema, pero para más claridad es bueno que ustedes conozcan lo que se ha pactado en La Habana. Que tengan un feliz fin de semana. Una buena tarde a toda la audiencia. Gracias, muchas gracias. Hasta aquí su programa, Magazine por la Paz, con la conducción del doctor Adolfo León Oliveros Tascón.